hay que catalogarlo esto como una debilidad en cuanto a la determinación de la clasificación de los suelos. Y para nosotros, pues resulta importante, ¿no es cierto? Sí, resulta importante. Entonces, yo les voy a describir aquí unos estudios realizados, como les mencioné, pues la academia se ha dedicado bastante a esto, ¿sí? Tendientes a tener una idea respecto a la clasificación de los suelos de Quito, ¿sí? Entonces, tengo aquí un estudio realizado en el año 94 por la Politécnica Nacional, ¿sí? Realizando un estudio sismológico, geológico y de mecánica de suelos donde se presentó la siguiente clasificación. Como ustedes ven, tenemos 20 zonas en función del tipo de suelo, ¿sí? Eso es lo que se planteó en el 94, ¿sí? Entonces tenemos primero 7 zonas que corresponden a los flancos orientales del Pichincha, ¿sí? Aquí con la letra F, hacia el oriente, ¿no es cierto? Eh, Diríamos hacia el occidente de la ciudad, pero el oriente del Pichincha, por eso el nombre, ¿no es cierto? Aquí estaríamos en la zona occidental, ¿sí? Entonces, tenemos ahí suelos formados por depósitos de Cangagua, ceniza volcánica y aluviales, 7 zonas, ¿no es cierto? Esto en el 94. Tenemos 6 zonas que sería ya a la zona central de la ciudad, ¿sí? Los depósitos lacustres con la letra L, miren en la zona central de la ciudad, ¿sí? Tenemos suelos formados por ceniza volcánica y suelos lacustres asentados sobre depósitos de formación Cangagua. En esta zona es donde se tiene la mayor población de la ciudad, ¿sí? Aquí tenemos el L4, que corresponde al Parque de la Carolina, donde aquí se tiene suelos de mala calidad, ¿no es cierto? Incluso con niveles freáticos elevados, suelos con poca resistencia. Y finalmente tenemos, ¿sí? 6 zonas denominados ceniza volcánica con formación Cangagua, formados por depósitos de Cangagua y ceniza volcánica, ¿sí? Sería hacia el oriente de la ciudad, ¿no es cierto? Sí. Eh, Catalogada como Cangagua recubierta de arena con poca resistencia, ¿sí? Miren la clasificación realizada en el año 94, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá las zonas que les acabo de mencionar y valores, ¿no es cierto? Miren aquí un valor de la BS a los 5 metros de profundidad, a los 10 metros de profundidad, a los 15, a los 20, a los 25. Aunque no se tiene ya de todas las zonas los valores, se ha llegado hasta profundidades de 25 metros, ¿sí? Y nosotros asociamos esto a lo que actualmente la norma especifica para la clasificación de los suelos, pues no tenemos el dato de la BS30, ¿sí? No se tiene el dato de la BC30. La conclusión, bueno, también hay que entender que esto fue hecho en el 94, ¿no es cierto? Sí, la profundidad alcanzada pues no fue la suficiente, podríamos decir ahí. Sí, más bien la exploración se da a profundidades pequeñas. Miren que aquí a 5 metros se tiene prácticamente toda la información. ¿Sí? Entonces, un estudio preliminar, ¿no es cierto? Pero en esto se ha venido trabajando, ¿sí? Se ha venido trabajando. Tenemos la clasificación de los suelos del 2002, ¿sí? Por la misma Politécnica Nacional, ¿sí? Es una ampliación del estudio realizado en el 94, ¿sí? Entonces, miren, aquí está la zona o el área de estudio en color azul del año 94 y lo que ya se planteó en el año 2002. ¿Sí? Entonces, miren, tengo aquí yo el mapa, ¿sí? Tengo el mapa. Resultado de la clasificación realizada en el año 2002. En función, miren, esto también es importante, ¿no es cierto? En función del código, en este caso, vigente en ese tiempo, ¿no es cierto? El denominado código SEC 2000. Entonces, la clasificación se lo hizo en función de lo que especificaba el código SEC 2000. Ahí teníamos los perfiles de suelo tipo S,
Entonces teníamos suelo S1, S2, S3, ¿sí? En cambio ahora ya tenemos suelos A, B, C, D, E. Es otra forma, ¿no es cierto? Entonces el código SEC 2000 tenía esa clasificación. Entonces, miren, tenemos el resultado, ¿no es cierto? Entonces aquí se tiene la presencia de suelos tipo S1, tipo S2 y tipo S3. Si nosotros hacemos la equivalencia con la actual normativa, este suelo tipo S1 correspondería a un suelo tipo B, ¿sí? Entonces, miren, ahí también se hace el análisis, pues si en realidad de lo que se conoce actualmente en Quito no existen suelos tipo B. Entonces aquí como que hay una debilidad, por no llamarlo error, ¿no es cierto? Sino más bien hay una debilidad en este estudio. ¿Sí? También aparentemente no se tiene la presencia de suelo tipo S4, ¿sí? Tipo S4, que correspondería a un suelo E, un suelo F incluso, ¿sí? Actualmente con la normativa. Entonces, miren, ahí también hay, podríamos decir, una debilidad, porque si nosotros conocemos la historia de Quito, pues se sabe que en la ciudad existen muchas quebradas que fueron rellenadas y muchas que fueron rellenadas sin ningún criterio técnico. Entonces, se tiene suelos, se tendría, ¿no? Suelos tipo S4 en la ciudad de Quito, cosa que aquí no aparece. También si nos vamos hacia la zona del sur, ¿sí? Quitumbe, Turubamba, toda esa zona, existen suelos de mala calidad, catalogados como, deberían haber sido catalogados como suelos tipo S4, lo que no se presentó en el estudio. Pero miren, son cosas que van pasando, que se va, más bien se va conociendo ya cuando pasa el tiempo, ¿no es cierto? Estamos hablando de casi hace 20 años, ¿no es cierto? En el año 2002. Y claro, con lo que les menciono respecto a que muchas veces ni siquiera se tiene estudios de suelos de partida, pues sin duda que estos mapas lo que trataban y lo que tratan, incluso los que actualmente se tienen, sí, es una ayuda, ¿sí? En la clasificación de los suelos que resulta ser importante para la introducción del efecto de sitio, que es lo que tratamos de ver, ¿no es cierto? Sí, entonces miren, tengo este estudio realizado en el año 2002, ¿sí? También vale la pena, ¿no? En algún texto, en la bibliografía se presentaron, se publicaron estos estudios realizados para el Metro de Quito en el año 2012. Sí, miren, está aquí la ruta del metro, las paradas. Sí, entonces a lo largo de la ruta del metro, pues se realizaron los distintos sondeos para la determinación del tipo de suelo, ¿no es cierto? Sí, la determinación del tipo de suelo. Entonces, claro, si el metro empieza en la zona de Quitumbe y termina en la zona del Labrador, pues sí recorre una gran, digamos, una gran cantidad de la ciudad, ¿no es cierto? O sea, sí hay datos que pueden ser importantes. Si bien es cierto, se han hecho solo, obviamente, por la línea que sería la ruta del metro, pues, pero se tiene información de los estudios realizados y que pueden servir para justamente tener una mejor idea de los suelos que se encuentran en la ciudad de Quito. Sí, entonces analicemos rápidamente esto. Miren, yo tengo aquí un corte, ¿no es cierto? Sí, un corte. Justamente se presenta aquí en escala de colores las velocidades, ¿sí? Que se encontraron en los estudios realizados pues, en la ruta del metro. Entonces tengo aquí igual parte en Quitumbe, se podría decir que en la parte sur, y llegamos acá a Labrador en el norte, ¿no es cierto? Entonces, en escala de colores les decía las velocidades. Aquí está la escala, ¿no es cierto? Sí, entonces miren, si voy a este color morado, si me acerco al color morado, tengo color morado, quiere decir que estoy con velocidades en el orden de 1100, miren, sí, metros sobre segundos, la BS, sí, 1100, sí. En cambio, si estoy en colores rojos, en las tonalidades rojos, miren, estoy con 500, 600, un rojo más profundo, más o menos estamos con 800, ¿no es cierto? Metros sobre segundo de velocidad. ¿Sí? Entonces,
Miren acá, en cambio, si estoy en azul, en celeste, entre 200 y 300. Lo que se ve aquí en el corte, ¿no es cierto? Miren aquí amarillo, 400 más o menos. Entonces, nos podemos hacernos la idea de cómo está el suelo en el recorrido del metro. Entonces, miren, aquí está en las partes superficiales, ¿sí? Velocidades de 300 más o menos. Acá en el sur se tiene suelos de peores características. Miren que aquí aparecen suelos con 200, con 100, ¿no es cierto? Y ya en profundidades importantes, miren, nos mantenemos aquí en amarillo, ¿sí? Y pocos sitios en color rojo, es decir, ya llegando a 600, ¿no es cierto? ¿Sí? La zona que aquí aparece un color morado es la zona de San Francisco, miren. ¿Sí? La zona de San Francisco. ¿Sí? Estamos con 1000, 1100. Pero también hay que ver, según el corte, pues estamos ya bien profundos también, ¿no es cierto? Más o menos a 100 metros de profundidad, ¿sí? Y de ahí en las partes más superficiales, pues nos mantenemos en color rojo. Bueno, aquí un color rojo ya más profundo, es decir, entre 700, 800 más o menos, ¿sí? Y así podemos ir viendo, ¿no es cierto? Hacia el norte, miren, hacia el norte tenemos igual aquí colores rojos, ¿sí? Colores rojos que corresponderían a velocidades de 500. Si comparamos aquí solo en este corte, pues acá vemos más rojo que acá, ¿no es cierto? Aquí se mantiene en amarillo, ¿sí? Por eso les decía, los suelos eh, del sur tienen peor calidad respecto a los del norte, ¿sí? Y aquí tenemos la medición del periodo, miren, lo que también decía el compañero, el joven que preguntó. ¿Sí? La medición del periodo del suelo. ¿Sí? Entonces, miren, en función, en función de los valores de periodo, ¿sí? También se puede determinar la calidad del suelo. Entonces, miren, si tenemos periodos altos, ¿sí? Periodos altos, el suelo disminuye su calidad. Sí, miren, aquí tenemos la zona de San Francisco, que hemos encontrado que es una zona con buen tipo de suelo. Miren, periodos bajos, ¿no es cierto? ¿Sí? Si el periodo aumenta, la calidad del suelo disminuye. Entonces, hacia el sur, miren, ustedes ven el periodo, la evolución del periodo. Sí, en realidad tenemos valores altos, ¿no es cierto? Sí, en la zona del recreo, miren, aquí es la zona del recreo. Tenemos altísimos, llegamos aquí con picos hasta 0,5. Sí, suelos de mala calidad. ¿Sí? Y de ahí, bueno, un poco se estabiliza, pero se mantiene dentro de ese criterio, ¿no es cierto?, de tener periodos altos. En cambio, acá, hacia el norte, miren, si bien es cierto en esta parte del ejido, de la Alameda, tengo valores elevados, pero ya tienden a disminuir, ¿no es cierto?, hacia el norte, ¿sí? Se supone suelos de mejor calidad, ¿sí? En cuanto al periodo. Entonces también se puede, pues, medir el periodo. Claro, son ensayos diferentes, ¿no es cierto? Son experimentos diferentes con los cuales se puede medir justamente estos parámetros. Y acá tengo lo que les decía, ¿sí? Lo que les decía, miren, la clasificación del suelo en función de la BS30, la velocidad de la onda de corte a los primeros 30 metros. Como les decía, pues no es un tema de nuestra norma, ¿no es cierto? Miren, esto es en función del código IBC, un estándar americano, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, también clasifica, y claro, el estándar americano clasifica en función de letras A, B, C, D, y pues nosotros copiamos en nuestra norma, ¿sí? Y aquí tenemos, miren, la evolución, cómo va cambiando las velocidades, ¿sí? Cómo van cambiando las velocidades respecto al tipo de perfil de suelo al que corresponde, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros ponemos aquí el intervalo en el cual se tiene la clasificación de suelo tipo D, pues vamos viendo que los puntos, pues en realidad se mantienen en esta franja, ¿no es cierto? En esta franja de suelo o clase D, miren, ¿sí? Se confirma, ¿no es cierto? Sí, se confirma. En ningún momento se tiene la presencia, por lo menos en lo que es la ruta del metro, no se tiene la presencia
de suelos tipo B o suelos tipo A. Si hay suelos tipo C, miren acá hay unos puntos con suelo tipo C, ¿sí? Miren acá hay unos puntos con suelo tipo C, ¿sí? Sí, sí hay, ¿no es cierto? Acá un punto elevado incluso, pero sigue siendo tipo C. Y la mayoría se mantiene en D. Y por acá en el sur, lo que les decía, miren, aquí tenemos más o menos, si yo subo, estoy en Solanda, miren, con suelos tipo E, ¿no es cierto? Sí, suelos tipo E. Por lo menos de lo que se ha analizado de la línea del metro. Entonces tiene una idea justamente de la clasificación de los suelos. ¿Sí? Estamos. Ahora, miren, tenemos los estudios realizados por ERN en el año 2012. En realidad, este es un estudio, por lo menos de lo que yo conozco, contratado por el municipio de Quito, ¿sí? ¿Tendientes a qué? Tendientes a realizar una microzonificación sísmica de Quito. Vamos a hablar también un poco de la microzonificación. Vale la pena tener una idea general, ¿no es cierto? Sí, una idea general respecto a lo que se ha hecho en cuanto a los suelos y por eso mi afán de presentarles estos estudios. Entonces, miren, se contrató a este consorcio ERN, Evaluación de Riesgos Naturales, significa, ¿sí? Evaluación de Riesgos Naturales, tendientes a realizar una microzonificación sísmica de Quito, que vamos nosotros a ver más adelante, ¿sí? Pero, claro, en el proceso de hacer la microzonificación también se hizo la clasificación de los suelos de Quito, ¿sí? La clasificación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Miren, se hizo la recopilación de toda la información que se tenía, que se tiene, ¿no es cierto? Sí, les hablo del estudio de la Politécnica del 94, del 2002, sí, lo del metro, también se consideró, pues, estudios que se tenían incluso de constructores privados, sí, que también se tiene algo, ¿no es cierto? Sí, y se determinó los puntos o sitios donde no se tenía ninguna información, ¿sí? Donde no se tenía ninguna información. Entonces, miren, aquí en este cuadro yo tengo justamente esos puntos, ¿no es cierto? ¿Sí? Esos puntos. Y claro, si el objetivo final era realizar la microzonificación sísmica, pues había que tener ya una malla de puntos mucho más amplia y que sobre todo eh, no se presenten sectores en los cuales no se tenga información. ¿Sí? Entonces tengo aquí, miren, estos puntos y la ubicación, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ya se tiene información, miren, desde Guamaní Alto, algo en Solanda, en Chimbacaya y así sucesivamente, incluso ya se incluye zonas del, del, del valle, de los valles en todo caso. ¿Sí? Tenemos aquí, miren, Conocoto, Cumbayá, Tumbaco, ¿sí? Lo que corresponde al distrito metropolitano. Entonces, ¿qué es lo que se hicieron aquí? Pues se hicieron ensayos de SPT, lo que les decía, sísmica de refracción, corte directo y triaxial cíclico, ¿sí? La idea, nuevamente insisto, era justamente realizar la microzonificación. Ya vamos a ver qué es esto de microzonificación, ¿sí? Pero se hicieron estos estudios, estos ensayos, ¿sí? En estos puntos y tratando de completar la malla de puntos con suficiente información, primero para generar la clasificación y luego para la microzonificación, ¿sí? Entonces, miren, aquí también podemos ver, ¿sí? Ensayos de CPT realizados, ¿sí? Los que se hicieron y la base de datos que se obtuvo, ¿no es cierto? Que se recopiló, ¿sí? Entonces, para que vean que en realidad sí existe, bueno, algo de información, ¿no es cierto? Sí, las velocidades de onda de corte que se determinaron según RN, ¿sí? Tenemos aquí en el sur, en el centro, en el norte, algo de resultados como ejemplo, ¿no es cierto? Sí, miren, lo más importante de esto, este mapa, ¿no es cierto? Nueva clasificación de los suelos de Quito. Pero esto en el año 2012, ¿no es cierto? Sí, entonces ahí se planteó la sectorización de la ciudad. Tenemos el sector sur, centro-sur, centro, centro-norte y norte, miren, ¿sí? La división en sectores, ¿sí?
Aquí un ejemplo de los valores de velocidad, BS30, ¿sí? Para diferentes puntos. Y la clasificación, obviamente, en función de la norma y en función de este parámetro, que como les digo, pues es el que se especifica como más adecuado para la clasificación de los suelos. ¿Sí? Entonces aquí como ejemplo, claro, de esta información, pues hay un cuadro completo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a partir de este cuadro, nosotros tenemos el mapa, miren, ahí está. Nueva clasificación de los suelos de Quito, pero año 2012, ¿no es cierto? De lo que sé, de lo último que se conoció en el tema de la pandemia, la verdad, hay muchas cosas que se quedaron en pausa, pero se estaba haciendo una microzonificación de la zona sur, sí, es decir, un estudio mucho más pormenorizado para tener datos mucho más exactos respecto a los suelos en la zona sur. No sé si ya publicarían ese estudio, estaba hace 2 años en ejecución, no sé cómo estará eso. Pero lo que tenemos, por lo menos disponible, es esta clasificación. Entonces, se confirma lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Tenemos en Quito suelos tipo C y suelos tipo D. En su mayoría, suelos tipo D. Y también aquí sí ya aparecen, ¿sí? Los suelos tipo E, que corresponden, como les mencionaba, a las zonas donde fueron quebradas y ahora, bueno, quebradas rellenadas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces se tiene una cierta ubicación de ese tipo de sitios donde la calidad del suelo puede en realidad disminuye, ¿no es cierto? Sí, igual en la parte del sur tenemos aquí la zona de Turubamba, sí, es la zona de Turubamba, donde se tiene suelos de malísima calidad catalogados como tipo E, ¿sí? Entonces, aquí la ubicación incluso de los sondeos, donde se logró recopilar mayor información, los sondeos nuevos que se hicieron incluso, ¿sí? Y tenemos esta clasificación. Ahora, este mapa, como ustedes ven, está aquí en coordenadas. Sería importante siempre tenerlo y si se puede tener uno más actual, pues mejor, ¿no es cierto? Sí, porque miren, nosotros tenemos un proyecto, ¿no es cierto? Y como aquí tenemos las coordenadas, podemos tener las coordenadas del proyecto, ¿sí? Y ver si, dónde cae, ¿no es cierto? ¿Sí? Sería genial que caiga en tipo C, ¿sí? O caiga en tipo D, bueno, eso es lo común, ¿sí? Pero puede ser que me dice el suelero que es tipo C y en realidad ha sido tipo D, ¿sí? El objetivo es ese, ¿no es cierto? Que por lo menos podamos hacer una verificación, ¿no es cierto? Una verificación. Ahora, si a sus manos llega un estudio de suelos donde les dice que el suelo es tipo B, pues ahí sí ya ustedes tienen todas las herramientas y bases como para rechazar ese estudio, ¿no es cierto? ¿Sí? Como para rechazar ese estudio. ¿Sí? Entonces, en cuanto a clasificación de suelos, es lo que se tiene, ¿no es cierto? ¿Sí? Es lo que se tiene. Y como digo, pues la idea es tratar de que de alguna manera se pueda manejar información un tanto más exacta respecto a los suelos, que es importante, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos. No sé si tienen alguna pregunta o duda. ¿Estamos claros, jóvenes? Bueno, creo que no vamos a avanzar más ya. Estamos con el tiempo al límite. Vamos a terminar ahí la clase, jóvenes. ¿Sí? Con ustedes sería la última clase del año, ¿no? Bueno, el señor Guanotuña. Sí, que yo quería hacer una petición. Sí me podría ayudar con el aula virtual, porque no consto. ¿Y por qué no consta? Yo ayer No les, sé, yo la verdad ayer, estaba revisando y yo no, ayer les no estoy. matriculé a todos. No, yo revisé antes de ingresar a la clase igual, y no, todavía no estoy. ¿Qué más? Me cortó lo que iba a decir, ya me perdí.
A ver, déjeme ver si le matricula ahorita. Ayer, ¿y usted estuvo ayer? Sí, sí estuve, pero tuve Pero problemas se fue, de internet, pero porque se aburrió y hasta, se fue, ¿no es cierto? no, justo cuando me tomó lista ya se me cortó el internet. Justo. Sí, Porque y ahí ya no pude ingresar. ayer les matriculé. Entonces, si no le he matriculado ayer a usted, es porque no ha estado. Solo hasta lo que tomó lista y ahí se me cortó el internet. Y no estoy en lista porque no creo que se me escuchó igual. Buanotuña, ¿cuál es su otro apellido? Calala. Darwin Patricio. Sí, Ya está ya. ya, muchas gracias. Ya, ¿qué más? ¿Alguien más? Bueno, les decía que